Hola a todos, hola a todas, buenas noches. Perdonad la hora de la publicación, bueno, de la publicación, pero sobre todo de la grabación, ¿no? Ya sabéis que las agendas son las que son. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de selección por valores. Vamos a hablar de selección por valores en profundidad, vamos a hablar de qué significa seleccionar por valores, por qué hay tantas compañías que están virando hacia el hecho de seleccionar por valores y consideran que cada vez es más importante para los equipos. Y yo creo que vamos a quitar un poco eh, algunos mitos o algunas cosas malentendidas, ¿no? Ya sabéis que llevamos, por parte de la compañía, llevamos aproximadamente unos 10 años trabajando en esta, bueno, en mejor o peor, pero trabajando desde esta perspectiva de selección por valores. Hemos asesorado a muchísimas compañías en la implementación de selección por valores y yo creo que más allá del título, que puede ser muy marketingiano, es entender que hay una metodología, que hay una técnica detrás, que en este vídeo estará colgado en nuestro canal de YouTube, estará colgado en diferentes plataformas y podéis acceder, ¿no? en ese punto, ¿no? Y para los que queráis profundizar, ya sabéis que, bueno, que damos formaciones, que hacemos consultorías, todas estas partes, que no es el objetivo promocionarnos aquí. Dejarme compartir una pequeña presentación para que podáis observar bien qué es eso de seleccionar por valores y bueno, y por qué consideramos que es la manera em, menos mala de seleccionar a las personas, de reclutar a personas, de hacer todo ese proceso de recruitment y por qué va a cobrar una importancia enorme en tiempos de la IA, ¿no? Ya sabéis que parece como muy catastrófico todo el entorno que nos viene con IA, o nos están generando mucho miedo, otras partes no, ¿eh? Nos están diciendo es una herramienta, es un martillo, al final, proponlo como quieras. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad también de aportar un valor humano diferencial en las cuales muchas veces ese foco en eficiencia, en eficacia, en competencias mal llamadas hard, brillan demasiado en muchas ocasiones y es importante pues todas esas competencias que hablamos de esa parte más soft y entender que los valores van antes de toda esa parte, ¿no? Dicho esto, algunos datos que os pueden ayudar para entender cómo están las organizaciones. Perdonadme. ¿Cómo están las organizaciones? ¿Qué está pasando? ¿En qué punto estamos? Tenemos datos de 2023 consolidados, de 2024 y de 2025 todavía no los tenemos porque hoy es, si no recuerdo mal, 19 de enero del 2026. ¿Cuál sería un poco les diría, el contexto global que tenemos ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de que el 42% de las nuevas incorporaciones dejan su trabajo o son despedidas durante el primer año. Este era el dato de 2023. En 2024 el dato ha variado creo que un 0,5, un 1%, ¿no? Seguimos teniendo una tasa de rotación muy alta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando es dentro del primer año consideramos que puede ser un fallo de recruitment, siendo súper transparente, ¿no? Donde fallo de recruitment quiere decir que es culpa de alguien, olvidaos de culpa. O sea, aquí hablamos de responsabilidades y hablamos de dónde solventar esos errores, ¿no? Puede ser en la fase de definición de perfil, puede ser en la fase en la cual, porque ya sabéis que ahora todo el mundo es súper marketingiano y hablamos solo de atraer, 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 atraer. Bueno, me parece estupendo y claro, lógicamente hay que atraer a perfiles y a personas, ¿no? Tenemos que tener cuidado con cómo los atraemos, ¿no? Porque hay muchas compañías en las cuales se están generando unas expectativas brutales cuando atraemos a talento que no se cumplen. Entonces es mejor ser más honesto, ¿no? En ese punto. Pero bueno, sería otra temática que traíamos, ¿no? Después decimos que el 80% de este 42% de estos, bueno, de esta rotación no deseada, por decirlo de alguna manera, que el 42% de los fracasos viene debido a una pobre afinidad cultural entre pues, empleador-empleado, entre colaborador-colaboradora, llamarle como queráis, ¿vale? Los que seáis más afines a una semántica, pues colaborador, lo que queráis llamar empleado, lo que queráis. Me da igual en ese aspecto, ¿no? Que es importante aquí entender pues lo que llamamos afinidad cultural, ¿qué significa? ¿Qué narices es una afinidad cultural? ¿No? En muchas ocasiones se nos infla yo creo que hay departamentos de personas que están todo el día hablando de cultura, managers que están hablando de cultura, y cuando le dices, vale, pero ¿qué es la cultura? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es la cultura? Y nos quedamos un poco como,
Pues diría casi eclipsados, ¿no? Pues oye, la cultura al final la podéis definir de mil maneras, de mil formas, ¿no? Pero al final son esas acciones que nos guían en nuestro día a día, esas decisiones que tomamos, esa manera de relacionarnos, cómo pensamos, qué hay detrás de nuestras creencias. Hay muchísimos factores ahí, ¿no? 42% vinculado a cuestiones que tienen que ver con la, bueno, pobre afinidad cultural, ¿no? El 15% de los trabajadores, trabajadoras a escala internacional se sienten poco comprometidos. Tenemos un problema, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay mucho debate generacional de lo que espera, social, etc, etc. Nadie da con la tecla, o sea, que no se engañen, ¿vale? Nadie tiene la varita mágica, nadie tiene la tecla, nadie tiene la solución. Sí que es verdad que hay muchas consultoras que son encargadas de señalar problemas, pero yo os diría que es un problema más complejo de lo que creemos porque tiene que ver con creencias a nivel personal y también con mucha manipulación que está habiendo en redes, mucha manipulación que está habiendo en movimientos sociales. Hay muchos factores ahí incluidos, ¿no? Es decir, el pensamiento crítico cada vez es menor, capacidad de esfuerzo, bueno, puede cambiar, acceso a vivienda, hay muchos factores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el compromiso está descendiendo, sí, es cierto. Que muchas organizaciones están renunciando a ese entorno que hablábamos de trabajo, de poder desarrollar a personas, porque es que en menos de un año no se puede desarrollar a nadie, ¿no? Y en 2, 3 años, bueno, es complejo, se puede, lógicamente, ¿no? Y ese trabajo, a lo mejor que entendíamos de una cierta manera, está cambiando. No pasa nada, o sea, es decir, es la realidad a la cual nos estamos enfrentando, ¿no? 85% de los empleados pues se muestra poco comprometido, ¿no? O sea, eso es lógico, ¿no? Datos de Gallup, para mí lo más fiable que hay en el mercado para analizar compromiso. Diferencia entre motivación y compromiso, yo personalmente no soy muy partidario de la motivación. Creo que las cosas que se hacen por motivación normalmente tienen un efecto de corto plazo en un cierto momento. El compromiso normalmente es más a long term, ¿no? Fácil y para que no meternos en tecnicismos, ¿no? O sea, es decir, yo cuando mis hijos eran pequeños y tenían que, bueno, tenía que levantarme a las 4 de la mañana a cambiar el pañal, ¿qué os creéis? ¿Que mi nivel de motivación cómo era? ¿Alto o bajo? Pues lógicamente paupérrimo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Cambiar el pañal. ¿Qué hacía que lo cambiara? Mi propio compromiso, ¿no? Por eso las organizaciones trabajan mucho en el compromiso. Sí que es verdad que organizaciones más nuevas están dejando de trabajar, ¿no? En esa parte, ¿no? Es un momento bastante complejo para estar poco comprometido, ¿no? O sea, es decir, y ahora parto desde una cosa que a lo mejor no es muy popular, ¿no? Pero el compromiso parte de uno mismo también, ¿eh? Y las organizaciones tienen que hacer cosas, por supuesto, para comprometer a sus equipos, ¿no? No digo que no, pero el compromiso parte de uno mismo, ¿no? Y en un momento en el cual la sociedad solo está pensando en automatizar, en lo que podemos ahorrar costes, en esa parte, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el caso Amazon, he trabajado con Amazon hace algunos años y una de las cosas que me hacía gracia es que muchos de los empleados de Amazon tenían que automatizar el 80% de sus tareas. No hace falta ir más allá, ¿no? Y entender qué está sucediendo ahí, ¿no? Y no lo digo desde una perspectiva de juzgar, ¿eh? Ni malos, ni buenos, ni mucho menos, ¿no? Cada uno tiene su estrategia, ¿no? Pero como ser humano, ¿qué valor puedo añadir, ¿no? En esa parte, ¿no? Pues el compromiso es un gran valor, ¿no? Que estamos dejando de estirar, ¿no? 38% de los usuarios consideran que propósito y valores tienen el mismo peso a la hora de buscar trabajo que un sueldo y un estatus. Sí, es un dato interesante, pero cuando se llega a un cierto punto, y esto es importante entenderlo, es decir, cuando nuestras necesidades básicas no están cubiertas, olvídate. O sea, nuestros valores muchas veces salten por la ventana, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque muchas veces se nos llena la boca hablando de ciertas cosas y nos damos cuenta que no es así, ¿no? O sea, es decir, y esto es muy, muy importante hacer un correcto seguimiento, ¿no? Bueno, porcentaje de la fuerza laboral, tampoco estos datos como los tenéis en pantalla los podréis ver, ¿no? ¿Qué es importante? Es decir, que nuestros modelos organizativos están en constante evolución y seguirán en evolución y el trabajo se flexibilizará y los cambios ya estarán y no tiene nada que ver cómo se entendía el trabajo en la época, yo os diría más, no sé, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que cómo se entiende el trabajo ahora, ¿no? Esa parte de que ese trabajo que vinculaba incluso a a la religión, ¿no? Ese trabajo que nos daba dignidad, ¿no? Y que nos otorgaba ese cierto estatus y esa dignidad. Pues ahora está cambiando, ¿no?
Hay mucha gente despistada con esto porque al final nos están cambiando esas creencias, ¿no? Sociales y lo que estaba bien aceptado y no bien aceptado en diferentes modelos organizativos, ¿no? ¿Qué hay detrás de una creencia? Pues normalmente la creencia y el valor van muy vinculados, por eso es importante, ¿no? El entender ese punto, ¿no? ¿Por qué es importante la selección por valores? Porque al igual que en cualquier tipo de organización del mundo, la alineación en valores y en cultura va a marcar una gran diferencia. Todos hemos estado en equipos donde la parte técnica era brillante, pero no teníamos sintonía, ¿no? La parte técnica era brillante, pero no nos entendíamos, o la parte técnica no nos era buena y la ejecución era buena, pero no teníamos esa visión conjunta, ¿no? Y no hablo de diversidad, cuidado, porque hay mucha gente que va bravo con el dogma de diversidad y, por supuesto, o sea, la diversidad es mirar las cosas de manera diferente, ¿no? O provenir de entornos diferentes, ¿no? Y la inclusión es tomar decisiones en base a esos entornos diferentes, ¿no? Yo creo que, bueno, la directora de Netflix lo explicó muy bien esto, ¿no? O sea, diversidad en un baile, pues hay diferentes conceptos, ¿no? Pero el concepto básico sería de que, bueno, de que en un baile había diferentes tipos de personas, de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes geografías, de diferentes códigos portales. Es que hay un pungo, ¿no? Am, inclusión querría decir que todo el mundo pudiera bailar, ¿no? Ese es un punto interesante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones cuando estamos hablando de esta parte, la gente dice, uy, es que si vamos alineados en valores, tú puedes ir alineado con valores con tu pareja, pero no ser igual, ¿no? ¿A que no? Y no es sectario, ¿no? O sea, al final tenemos unos valores conjuntos que pueden ser esfuerzo, que pueden ser dedicación a la familia, que puede ser lo que sea, me da igual, ¿no? Pero es alineado, ¿no? Y no hay valores ni buenos ni malos, esto es muy importante, ¿no? Cosas que nos preguntan mucho. Oye, Germán, pero entonces seleccionar por valores, oye, ¿y el currículum y las competencias técnicas? No, por supuesto, eso se analiza también, ¿no? Pero la gran diferencia es esa parte. Ahí es donde marcamos una gran diferencia, ¿no? Y donde nosotros estamentamos de que alguien con potencial, con unos valores alineados y con unas competencias que pueda aprender, para adelante. El problema es que seguimos en un proceso de selección súper sesgado, que ahora entraríamos en otros conceptos, ¿no? Que os explicaré otro día, ¿no? Pero ¿por qué se nos ocurrió que la parte de la selección por obras era fundamental? Pues viendo un poco al libro de Frei Laloux, que yo creo que es un gran, perdón, un gran sociólogo. Ya sabéis que Frei Laloux analizó la evolución de las organizaciones y por explicarlo como súper rápido, te hablaba de tipo de organizaciones en función también de los valores que puede tener, ¿no? Y esos procesos son cíclicos, no existe una organización en la cual siempre sea con unos valores, dependiendo también en qué momento está de la vida, al igual que nosotros, si tiene que sobrevivir, pues se ejecutarán otras cosas, ¿no? Y van cambiando y no pasa nada. Y hay que aceptarlo, ¿no? Y yo creo que es importante entender que las organizaciones son sistemas vivos, ¿no? Y que la coherencia sistémica, que esto si queréis en otro momento hablamos en profundidad, es muy compleja de alcanzar, ¿no? O sea, es algo casi, yo diría que sería un propósito organizacional en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuál sería el punto, no? Entender que Frei Larudo lo que nos habló fue de diferentes tipos de organizaciones, desde las organizaciones rojas, en las cuales pues valores como el poder, la impulsividad, el sometimiento eran valores fundamentales, ¿no? Desde organizaciones ámbars, ¿no? O sea, donde a lo mejor valores como el orden, el control, la obediencia, el sacrificio, la disciplina son valores fundamentales en esa parte, ¿no? Organizaciones naranja, que yo os diría que aquí están todas las multinacionales. Para poneros ejemplos que os quedará como más cuadrado, ¿no? En la cabeza, una organización roja es la magia, ejemplo, ¿no? O sea, en la mafia, por ejemplo, está permitido, ¿no? El hecho de matar, ¿no? Fíjate, algo como muy agresivo, ¿no? Pero dentro de una mafia, pues está bien visto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es, pues, que es una organización no roja, ¿no? De sometimiento, mucha jerarquía. Hay organizaciones rojas, muchos de vosotros que me estaréis viendo, y muchas de vosotras diréis, otras, pues en la mía a lo mejor es un poco roja en ciertos momentos. Puede ser, ¿eh? O sea, es algo bastante natural que nosotros nos encontramos mucho, ¿no? Organización ámbar, para que os hagáis una idea, por ejemplo, podría ser perfectamente como organización, ¿no? O sea, no me estoy ahora entrando en ningún tipo de creencia, ¿no? Pero como organización, para que os hagáis una idea, sería la iglesia. La iglesia sería una organización normal. ¿Por qué? Orden, control, obediencia, sacrificio. Oye, ¿una monja puede ser cura? ¿Hay una monja puede ser papa? No, porque la iglesia tiene unos mecanismos en los cuales eso no se permite, esa meritocracia, ¿no? Independientemente del género, etc. No pasa nada, o sea, es decir, es su tipo de valor, ¿no? En ese punto, ¿no? Organizaciones naranjas normalmente suelen ser las grandes multinacionales, ¿no?
Innovación, logro, meritocracia, responsabilidad, ¿no? O sea, os diría esa imagen que tenemos de multinacional de entra de becario y llega a ser vice president, ¿no? Meritocracia, ¿no? O sea, al final lo ha conseguido, lo ha evolucionado, etc, etc. ¿Qué suele pasar en este tipo de organizaciones? Que a lo mejor son un poco ágiles, que son un poco adaptativas, que los cambios son mucho más largos, o sea, es decir, que hay mucha política detrás. Ahí tenemos muchos puntos, ¿no? Organizaciones verdes, que ahora están muy de moda. No tiene nada que ver con el verde del ecologismo, pero aquí hablaba de organizaciones donde la armonía, la comunidad, la justicia, la cultura por valores, pues era un impacto como mejor, ¿no? En ese punto, ¿no? Yo os diría, a los que estáis viendo el vídeo, me encantaría que en comentarios pusierais, oye, ¿dónde habéis trabajado, no? O sea, me he trabajado en organizaciones muy rojas, he trabajado en organizaciones muy verdes, ¿no? Yo creo que sería como fundamental esa parte, ¿no? Y luego organizaciones turquesas, que son las TIL, que os voy a decir mi opinión, pero desde una perspectiva súper humilde, porque sé que hay mucha gente que se dedica a esto y mucha gente que lo intenta implementar y mucha gente que está trabajando en ello, ¿no? Para mí, trabajar en una organización TIL o organizaciones que intentan. Organizaciones TIL son las cuales, perdonad, o sea, son las cuales en las cuales el valor principal es la confianza. O sea, es decir, pasamos de control a confiar. Es casi como en la vida, ¿no? Los que creéis en la espiritualidad, ¿no? Que muchas veces dices, oye, al final debes, ¿cómo voy a pagar todas las nóminas del equipo? Fe. Hay que tener fe en ciertos puntos, ¿no? Y sobre todo con nuestros amigos de Hacienda que nos ayudan muchísimo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que es importante el hecho de poder evolucionar desde una perspectiva de confianza, pero no nos han enseñado eso. O sea, es decir, hay muchos errores cuando implementamos TIL. Creo que hay pocas organizaciones que están trabajando bien ese concepto y creo que viene incluso desde la educación, ¿no? Los que tengáis hijos lo veréis mucho, ¿no? O sea, el sistema educativo está cambiando mucho, pero sigue con un sistema de inercia de crear eh, al final followers, trabajadores, etc, etc, pero no impulsan, ¿no? A las personas a creer en sí mismas, al hecho de decir, oye, yo puedo dar lo mejor de mí, puedo crecer, puedo hacer diferentes cosas, no tengo que esperar una orden a ejecutar, ¿no? ¿Qué sucede en un mundo donde vamos a estar gobernados en ciertos procesos con la mágica palabra de IA, ¿no? O sea, es decir, donde vamos a automatizar muchísimos de los procesos, donde la IA va a cobrar un nuevo nombre, que el pensar es fundamental, ¿no? O sea, es decir, el pensar, el tomar ciertas decisiones va a ser fundamental, ¿no? El ser autónomo va a ser fundamental, ¿no? ¿Dónde tenemos a la mayoría de población? ¿Qué creéis? ¿Que los tenemos en posiciones de pensamiento crítico, de estrategia, de impacto, de analizar, o los tenemos en posiciones en las cuales pues realmente tienen que ejecutar algún tipo de tarea, ¿no? Y que es fácilmente automatizable? Haceros la pregunta a vosotros mismos, ¿no? Pero si decimos que las organizaciones evolucionan de esta manera, ¿por qué narices no tenemos en cuenta los valores que hay en la organización? Cuidado con los valores, porque muchas veces decís, no, pero bueno, es que mi organización tiene el típico valor, no sé, trabajo en equipo, ¿no? Todas las organizaciones tienen trabajo en equipo. Está muy bien. Yo no hablo tanto de los valores que tenéis colgados en la pared, donde el 80% de las veces son valores que están creados desde la marca, desde el marketing, desde ese impacto que queremos generar, sino los valores que rigen el día a día. Y ahí lo observas mucho, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta, por ejemplo, que se llama The Values, que la introducimos muchas veces bueno, la introducimos para analizar y el 80% de las organizaciones que analizamos no tienen nada que ver los valores que los guían, sí, que la gente dice que los guían, a los valores que tienen colgados en la pared. Curioso. No pasa nada. Porque los valores muchas veces los hemos hecho desde una perspectiva aspiracional. Hay muchísimas empresas de comunicación y de marketing de lo que sea, con todo el respeto del mundo, que generan una serie de valores desde la perspectiva de marca, pero al final es como decir, ¿cómo explicarlo? Em, yo creo que nuestra sociedad se ha acostumbrado a hacer muchas cosas que suenan bien, pero que no nos van bien. No sé si entendéis esto, ¿no? Pero en muchas ocasiones tenemos ese punto de que esto suena bien, pero te ayuda a estar mejor. No, pero suena bien, ¿no? Y por eso no nos metemos en muchas conversaciones, en muchos fregados, etc, etc, ¿no? Con los valores pasa un poco lo mismo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo como yo creo que muy gráfico, donde ganó un premio de una fotografía muy famosa. Pero sabéis que bueno, en todas las crisis de la subprime, en todas las partes en 2008, todo lo que se sufrió, etc, etc, sabéis que bueno,
un banco bastante fuerte en Estados Unidos quebró, que fue Lehman Brothers. Em, y yo recuerdo, ¿no? Una imagen de una persona en la cual estaba recogiendo con la típica caja, ¿no? En Estados Unidos estoy saliendo del trabajo, ¿no? Me están despidiendo, es el último día, que se llevó el cartel donde estaba en una de las plantas, donde era la traducción era transparencia. Si Lehman Brothers, el valor número uno era transparencia, yo creo que está muy bien, ¿no? En un entorno financiero que pongamos eso, pero no es real. ¿No? O sea, es decir, si no, daros una vuelta por un banco un día y decir, esto es lo más transparente del mundo. No, no pasa nada, ¿no? Pongamos esos valores que no sean de marca los que realmente rigen, porque ahí es donde tenemos una desconexión muchas veces con los equipos y no entendemos nada. Oye, pero si mi valor principal es la transparencia, porque estoy endosando aquí, no sé, una serie de activos que no tienen sentido, ¿no? Decir, oye, mira, nuestro valor principal a lo mejor es eh, generar mayor impacto y rentabilidad económica para nuestros clientes. Y esto es nuestro propósito. Bueno, pues me parece muy bien. Seamos honestos, ¿no? O sea, es una cosa que yo creo que estamos perdiendo, sobre todo con la parte de marca. ¿Qué quiero decir con esto? Que son súper importantes, no hay ni valores ni malos ni buenos, o sea, olvidaos de esto, es qué tipo de organización tengo y cómo conecto con esa organización, ¿no? Organizaciones rojas. Hombre, pues si pongo una persona que sus valores guía son de organizaciones verdes, la pongo en una roja, lo vas a tener amargado. Y luego suceden cosas que decimos, oye, ¿por qué generamos un absentismo enorme? ¿Por qué tenemos un burnout? ¿Por qué tenemos estas situaciones constantes, etc, etcétera? Tiene mucho que ver con esa alineación en valores que tengo, ¿no? Esto no es importante, no es relevante para mí. Ay, pero si en la entrevista parecía perfecto, ¿no? Y me dijo esto y me dijo lo otro, ya, pero es que no eran sus prioridades, ¿no? Tenemos que analizar lo que son los comprometentes y las prioridades, ¿no? En ese punto, ¿no? No quiero entrar de una manera como muy estratégica en qué son valores, porque lo podéis ver y si no, nos lo pedís en comentarios y os dejamos toda la literatura que tenemos. Hemos sacado también un libro que podéis encontrar de selección consciente, o sea, es decir, hay mucha literatura muy técnica, ¿no? Pero sí que nos gustaría entrar en qué buscamos en un proceso de selección y, bueno, y nos veremos en siguientes vídeos, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Hay diferentes objetivos dentro de los procesos de selección, ¿no? Pero yo os diría que cuál es la diferencia que marcáis, ¿no? Y cómo podéis bajarlo y cómo podéis aprenderlo, porque os diría que, mira, en éticos hemos formado a... olvidaos de éticos, os voy a hablar de mí, ¿no? Yo creo que he formado a más de, pues no sé, seguramente más de 1.000, 1.500 personas, ¿no? En toda la parte de selección, ¿no? Y es curioso una cosa, he formado gente que llevaba 20 años en recursos humanos, en personas. He formado a gente que salía de una escuela de negocios, hemos formado a personas de diferentes países y todo el mundo cuando ha acabado algún tipo de intervención, de formación o de alineación en ese punto, siempre nos decía, ostras, nunca me hubiera imaginado que era tan complejo lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque coincidiréis conmigo, el 80% o el 90% de las personas que hacen selección han sido formadas por una persona que tenía delante. Un día cogió un currículum y se fue a una entrevista a charlar. Un día analizó en una TS y se sentó y empezó a analizar. Un día tal. Hay una gran inseguridad también en las personas que se dedican a selección, ese primer step, esos recruiters que hablamos en muchas ocasiones, que es, ¿aporto valor o no? ¿Soy un departamento de servicio o soy un departamento de estratégico? Oye, ¿qué recruiter no ha escuchado con el paro que hay en España? ¿Cómo puede ser que no puedas contratar? ¿No? Esto pasa lo mismo en todos los países, porque nosotros trabajamos en Europa, trabajamos en Estados Unidos y sucede siempre, ¿no? Ese comentario, ¿no? De esa persona con el paro que hay, ¿cómo puede ser que no encontremos, ¿no? ¿Cuál es la clave? Que tenemos que ayudar a la gente a seleccionar y a entender, ¿no? Y ahí hay mucha gente que dice, uff, es que yo contrato a headhunters y tampoco me funciona. Bueno, no voy a entrar en el modelo de negocio de cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que un proceso de selección correcto tiene que analizar lo que es el job fit, lo que es el potencial y lo que es toda la parte del cultural fit, del cultural ad. Y ahora os lo explico súper rápido, ¿no? ¿Qué es el job fit? Habilidades, competencias. ¿Qué competencias son las mínimas que requiere este puesto de trabajo? Las mínimas, ¿no? Las súper deseables, las encantadoras, las maravillosas. Oye, ¿por qué? Porque muchas de las competencias que estáis contratando hoy en 6 meses a lo mejor no van a ser necesarias. Y entender bien que es una competencia, cuidado, porque muchas veces ponemos en competencias, ponemos, no sé, cosas que no tienen que ver con ese punto, ¿no?
Luego, la motivación del perfil, la motivación de la persona, si esa motivación va alineada. ¿Qué decíamos antes? ¿La motivación es un factor bueno para medir? Complicado. ¿Qué sería importante? Yo os diría, lo más importante sería que entendierais cuáles son los comprometentes de las personas, ¿no? Es decir, ¿qué compromete a esta persona, ¿no? Y olvidaos de los dogmas estos de, es que ha cambiado mucho de currículum y esto quiere decir, ha cambiado mucho de trabajo, esto quiere decir que es inestable. No. Eh, es que, mira, es una persona que lleva 20 años en su trabajo, esto quiere decir que tiene una amplia experiencia y que lo hace muy bien. Yo conozco a mucha gente que lleva 20 años haciendo su trabajo fatal. Fatal. Dejemos esos dogmas que nos hemos repetido y que hemos dicho que son creencias, analicemos en cuestión, ¿no? Entonces, competencias. ¿Qué competencias técnicas tiene que tener el puesto? Hay un cirujano que tiene que tener, taca, 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 taca. Oye, un CPO que tiene que tener, un CEO que tiene que tener, da igual la posición. O sea, al final dices, ¿qué tiene que tener esa persona a nivel de habilidad, ¿no? Pensamiento estratégico, sí, pero esto cómo se traduce, ¿no? ¿Cómo lo bajamos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a comprobar que la persona lo tiene, ¿no? Porque todavía veo a gente que sigue haciendo entrevistas preguntando, dime cuatro adjetivos que te definan o no quieres, dónde quieres estar de aquí 10 años. No quiero decir lo que pienso, pero es que si lo digo, me cierran esto, ¿no? Que en la selección es un arte, o sea, es decir, hay que entender dónde va esa persona, dónde conecta, que es importante. ¿Es infalible? No, es el menos malo, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces, analizar competencias, analizar comprometentes, analizar potencial y analizar valores. O sea, si no analizo estas cuatro partes, tu selección no es correcta. Y no quiere decir que no te esté funcionando. Sí, a lo mejor te está funcionando por X razones o porque lo que sea. Oye, ¿y el salario dónde está? Bueno, no, el salario aquí tenemos que entender cuál es nuestra competitividad en el mercado y qué podemos ofrecer. Pero cuando estamos analizando perfiles, ¿no? O sea, qué es importante en ese fit es entender que job fit, cultural fit van de la mano. Es decir, si yo solo evalúo el job fit, si el encaje lo mido por feeling, olvídate, estás en otra película también, ¿no? Es que decís, hostia, es que los managers me echan atrás a gente porque me dicen que no tal. Os diría, el problema es la definición, ¿no? ¿Qué aprendemos? ¿Qué estamos enseñando? ¿Con qué colaboramos? O sea, es decir, ¿dónde bajamos a que la gente entienda esto, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con valores. ¿Cómo analizamos los valores? Lo hacemos a través de una metodología que se llama The Values Squares, que lo hicimos nosotros, en las cuales trabajamos un modelo triaxial donde linkamos ciertos valores que tienen que ver con unas tendencias. Estas tendencias nos marcan si la persona tiene una tendencia más ética, si tiene una tendencia más pragmática o si no tiene una tendencia más generativa, más poética, ¿no? Los que lo veáis en la literatura también os puede salir de otra manera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que personas que tienen una cierta tendencia más ética o más pragmática, esto es fácil, ¿no? Hay gente que ante un problema, o en casa mismo, si estáis en casa, ¿no? Veréis que hay gente que dice, bueno, cariño, hoy he tenido un problema, vale, tal. Hay gente que es súper pragmática y te dirá, pues haz esto. El que es muy ético, el que tiene una tendencia muy ética de valores, suelen ser perfiles muy relacionales, que les importa mucho lo que piensen los demás, lo que piensen ellos mismos, que les gusta llegar a consensos en ciertos puntos, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? El pragmático no entiende al otro. ¿Por qué? Porque no nos estamos alineando, sí, porque nuestra escala de valores no es la misma, ¿no? Que es importante entender esto para poder traccionar, pero si yo introduzco una persona muy ética en una organización muy pragmática, ¿qué va a pasar? Que no hay encaje. Pero es que a nivel de competencias era buenísimo, oye, y en la entrevista me dijo que estaba muy motivado y analicé su potencial que podíamos entrar, ¿eh? Yo ahora sí os pregunto, ¿qué es potencial para vosotros? Cada uno en comentarios, de verdad, hacer el ejercicio. Poner qué es potencial. ¿Qué es potencial? Decírmelo. ¿Qué es potencial? Y ahora hacer una ronda en vuestra organización y preguntar qué es potencial. Habrá gente que te dirá, "Buf, un junior espabilado, eso es potencial". No, potencial se tiene cuando eres joven o potencial se tiene toda la vida. O sea, son dudas que muchas organizaciones siguen estando, ¿eh? Y parece que no, que vamos a nuestros comités de dirección, etc., etc., y está clarísimo todo. No es cierto, ¿no? Yo en todas las organizaciones, cuando me he sentado y he preguntado qué es potencial, cada uno me ha dado una definición súper diferente, ¿no? Harvard, nosotros trabajamos con una metodología de Harvard que para mí es muy interesante, que la evolucionó, ¿no? Que hablaba de los cuatro componentes del potencial, ¿no? Que es toda la parte de agilidad emocional, toda la parte de agilidad intelectual, agilidad, que podríamos entrar, ¿no? Toda esa parte más de growth mindset y esa parte de grit, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Os recomiendo mucho el libro de Angela Davidson, que es un libro muy potente en esa parte, ¿no? En todo lo que es grit, en todo lo que es perseverancia,
Interesante, ¿no? El estudio que hizo también en West Point, en la Academia de West Point, que me pareció súper interesante, ¿no? Del hecho de, bueno, de cómo valorar, ¿no? De cómo muchas veces esas habilidades más técnicas no tienen nada que ver con si no tienes esa parte de CRIT y esa escala de CRIT, ¿no? Que también la medimos, ¿no? Pero esto es lo que medimos en el proceso, ¿no? O sea, es decir, estas cuatro áreas, ¿no? Es en lo que formamos, ¿no? ¿Qué metodología utilizo para saber las habilidades? Pues una. Oye, ¿qué metodología utilizo para evaluar el potencial? Pues otra, ¿no? Entonces, si no estáis haciendo esto, sale bien porque se tiene que hacer, ¿no? Pero no es una selección, yo os diría que interesante, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos con más vídeos, seguiremos con muchísima información sobre selección y lo único que, bueno, que deciros que estamos encantados y nada, adiós, gracias.